Bien, bien, jóvenes, vamos a empezar con la materia. La última vez hemos hablado acerca del movimiento de tierras y hemos visto que para el movimiento de tierras es importante tomar en cuenta el esponjamiento. Pues el esponjamiento hace que los materiales que están en estado natural, que los conocemos como en banco, al ser extraídos puedan esponjarse y aumentan de volumen. Pero también estos materiales que están en estado suelto pueden compactarse y disminuyen considerablemente su volumen. Habíamos visto que un factor promedio para tanteo rápido es multiplicar por 1.2 si vamos a sacar de en banco a suelto. Y si es que vamos a sacar del suelto y lo vamos a compactar, pues podríamos calcular con 1.3 el volumen que vamos a necesitar. Entonces, son valores aproximados, pero también hemos visto que podemos encontrar tablas donde están los factores volumétricos y podríamos tener proporciones más exactas. Bien, ahora lo que vamos a ver es el asunto de las productividades. Entonces, la productividad es algo importante y vamos a hablar acerca de la productividad de los equipos. Aquí vamos a ver cuánto pueden producir por unidad de tiempo los tractores que comúnmente utilizamos para el movimiento de tierra. Hay varios aspectos que pueden contribuir a la productividad. Vamos a ver algunos de ellos. El primero es el factor de eficiencia de tiempo. ¿A qué se refiere el factor de eficiencia de tiempo? A ver, esta parte de acá, puedes leerlo, Nelson Germán Guaita, por favor. ¿Estás ahí? No estás ahí. Juan Carlos Bourgois, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Factor de elegancia en tiempo es la elevación del tiempo efectivo del trabajo durante cada hora transcurrida, vale decir la cantidad de minutos trabajados por hora cronometrar. Bien. Si hablamos de la cantidad de minutos que tiene una hora, ¿cuántos son? ¿Mm? A ver, ¿cuántos minutos la hora? 60. 10, 60, Inge. correcto, ¿no? Ahora, podríamos decir que un tractor va a trabajar completamente los 60 minutos. ¿Es algo real? No, es imposible. Claro, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Si estamos haciendo un trabajo, por cada hora podríamos distraernos o descansar cierto tiempo. Tal vez por cada hora de trabajo descansamos, por decir 15 minutos o 10, y los otros 50 o 45 minutos son tiempo productivo. Entonces, en el caso de un tractor, no puede estar trabajando pues, la hora completamente, ¿no? Sino que a veces el tractor tiene que parar, ¿no? ¿Por qué podría parar un tractor? En el caso de una retroexcavadora, ¿por qué tendría que parar y dejar de cavar?
Cargar combustible sería uno ahí. Sí, podría cargar combustible. ¿Qué más? Cambio Para de enfriar la máquina ahí. Maniobrar, ¿no? Porque tiene que acomodarse, ¿no? Si ya ha terminado de cavar, levanta sus patitas, retrocede, se acomoda y otra vez baja sus patitas y recién puede empezar a cavar, ¿no? Y también podría detenerse si es que el ayudante o el encargado quiere revisar el trabajo. Tal vez tiene que cargar cierta profundidad y alguien viene con un instrumento para medir y mide la profundidad que está cavando o el volumen. Y puede decir falta, más acá, más allá. O a veces cuando está cavando, se entran personas allá adentro para sondear los tubos de agua o los tubos de alcantarillado. Porque si el tractor cava sin parar, saca tubería, jala matriz, y ya saben lo que pasa, ¿no? Cuando rompes tuberías, poco es el problema de que sale agua, ¿no? Puedes dañar la matriz, pierdes tiempo, los vecinos se molestan, es todo un problema. Entonces a veces es mejor sondear, ¿no? Los tubos donde están a fin de que la máquina pueda cavar hasta cierta profundidad y de ahí proceder manualmente a descubrir el tubo. Entonces, como muestra esta tabla, trabajar los 60 minutos de una hora es algo utópico, o sea, algo imposible, ¿no? Es bueno, se considera bueno si trabaja 50 de los 60 minutos. Y haciendo una fracción, 60 minutos de los 60, la fracción es 1, pero 50 de los 60, la fracción es 0,83. Entonces, esto es considerado un buen tiempo, una buena tiempo de trabajo. Hay también 40, que es 0,67, que es regular, ¿no? Más o menos. Y miren esto, ¿no? Si trabaja la mitad del tiempo de una hora, la productividad es mala. Entonces, esto es inaceptable. Entonces, nosotros vamos a tomar como valor 0,83, o sea, vamos a considerar como algo bueno, donde se trabaja eficientemente 50 de los 60 minutos. Entonces, eso es algo realista, ¿sí? Otro punto es el factor operación, ¿sí? Vamos a ver qué es el factor operación. A ver, Judith, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Factor de operación. Representa la habilidad, experiencia y responsabilidad del operador. En nuestro medio te asigna un valor o igual a 1 para aquellos con amplia experiencia y probada capacidad o igual a 0,8 para operadores promedio. Bien. Entonces, este factor operador se refiere a la habilidad y experiencia que tiene el operador. ¿Ustedes creen que es lo mismo manejar un tractor que saber trabajar en el tractor o saber trabajar con el tractor? ¿Será igual? No, Inge. No, Inge. Es bien diferente. Porque manejar el tractor lo podría hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, es como manejar un auto incluso más fácil, ¿no? Porque sus cajas de cambio son semiautomáticas. O sea que es sencillo, ¿no? Manejar un tractor. Pero trabajar con el tractor requiere habilidad. A lo menos si aquí hay alguien que maneja la pala cargadora, que es el tractor más fácil de manejar, uno tiene que tener idea de cómo acomodarse para poder cargar. ¿Sí? También tiene que
saber operar para poder hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, es importante la experiencia, la habilidad, ¿no? Que tenga el operador y eso hace de que el trabajo pueda ser más eficiente. Entonces, por lo general se considera un factor de operación 1. Eso es para operadores que tienen mucha experiencia y hacen rápido, ¿sí? Pero por lo general, para operadores promedio se considera un valor de 0.8. Tampoco puede subir a una máquina alguien que está aprendiendo. Arruina la máquina, ¿no? El que está aprendiendo. Así que tiene que saber, ¿no? Operar y cuidar la máquina. Entonces vamos a tomar nosotros el factor de operación como 0.8. Veamos el asunto de la altura, que es bien importante, ¿no? A ver, vamos a pedir, María Iris, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Altura. La altura del terreno sobre el nivel del mar tiene una influencia importante en la potencia de los motores. Cuando una máquina estándar funciona a grandes altitudes, la potencia disminuye debido a la disminución de la densidad del aire. Esta pérdida de potencia produce la correspondiente disminución de tracción en la barra de tiro o de las ruedas propulsoras de la máquina. Hasta los 1000 metros es disponible conseguir que los motores desarrollen el 100% de su potencia. A partir de esta altitud se presenta un porcentaje de pérdida de potencia equivalente al 1% por cada 100 metros de altura. Para evaluar el efecto de la reducción de potencia en la productividad de la máquina, se incrementa la duración del ciclo en el porcentaje igual a la pérdida de potencia del motor a causa de la altura. Bien. Entonces, ¿qué efecto produce la altura sobre el nivel del mar en los motores? La explosión. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué efecto produce? Pérdida de la potencia de un motor de 1%. Sí. Sí, esto pero tenemos que entenderlo bien. Aquí dice que a partir de los 1000 metros, o sea que antes de los 1000 metros, los motores pueden desarrollar el 100% de su potencia. Pero a partir de los 1000 metros empiezan a perder potencia en una proporción. Y esa proporción a partir de los 1000 metros es por cada 100 metros de altura disminuye un 1%. Más o menos a qué altura se encuentra Cochabamba. ¿Qué altura sobre el nivel del mar? 2500 metros sobre el nivel del mar, Inge. Bien, entonces, ¿cuánto por ciento perdería un motor su potencia? Aproximado, haciendo una regla de 3, creo un 15%. 15%. Bien. Entonces, si ponemos 2500 por decir Cochabamba, le restamos 1000, ¿sí? Sería 1500. Ya eso lo dividimos entre 100 y sale 15 y lo multiplicamos por el 1%. Por 100, en realidad sí, 15%, ¿no? Entonces, la pérdida más o menos es del 15% de la potencia, ¿no? Entonces, un motor funciona a un 85%. Entonces, es por esa razón de que tenemos que tomar en cuenta el efecto de la altura sobre el nivel del mar en la potencia de las máquinas. Veamos otro factor que puede influir en el rendimiento. Este tiene que ver con el factor de administración. A ver, esto de acá
puedes leerlo, Jessica, Alejandra, por favor. Factor de administración. La eficiencia de la administración en campo e incluso en la oficina central es un elemento importante para la productividad que se pueda obtener con las máquinas. La adecuada planificación, dirección y control de la obra permitirá mejorar la productividad del equipo en su conjunto, de la misma forma que un adecuado y oportuno mantenimiento de las máquinas y la provisión oportuna de repuestos, combustibles y lubricantes. Bien. Entonces, ¿qué está involucrado en el asunto de la administración? Si hablamos acerca de las máquinas, ¿qué es lo que está involucrado? ¿Qué está involucrado? Podríamos cambiar la pregunta y pensar qué responsabilidades tendría el dueño de la máquina si es que ésta está dispuesta a alquilar. ¿Qué deberes? Mantenimiento. Claro, mantenimiento. ¿Qué más? ¿Mm? Los combustibles, ¿no? Los lubricantes, ¿sí? El lubricante, el combustible, porque si tal vez el dueño de la máquina es descuidado y no hace un mantenimiento preventivo, pues la máquina se puede parar, ¿no? En algún momento y la reparación va a ser larga y costosa, ¿sí? También tiene que prever los repuestos, ¿no? Hay algunas cosas que se desgastan y se arruinan siempre, es algo común de algunos tractores, así que se tiene que tener artículos en stock como para poder reemplazarlos rápidamente y no hacer el pedido, ¿no? Y esperar a que se arruine. También la administración ayuda a planificar y dirigir la obra a fin de que se puedan coordinar en qué momento los tractores van a empezar a trabajar. Habíamos visto que hay tractores que necesitan de otros para trabajar. Entonces, si hay esa combinación de equipos adecuada, entonces el trabajo se hace de forma más eficiente y la productividad también aumenta. Puede que una motonibladora y un camión aguatero trabajen juntos muy bien, pero para seguir trabajando necesitan una compactadora. Pues mientras no haya la compactadora, entonces no se puede tener el trabajo y el tractor tarda mucho en terminar algo que pudiera hacerlo más rápido. Entonces la administración juega un papel importante. Veamos el factor de eficiencia, ¿sí? Que está con la letra E. A ver, vamos a pedir, Lila, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Factor de eficiencia. Sí, resulta de la evaluación de los factores que son constantes en una obra y pueden ser aplicados a todos los equipos que se utilizan en ella, tales como el factor de eficiencia en tiempo, de operación, de altura y de administración. De acuerdo a las características de cada obra, existirá una combinación diferente de factores que darán como resultado un valor propio E. Entonces, la eficiencia del trabajo depende de cuánto tiempo útil trabajan las máquinas, depende de del operador y también de la administración. Entonces, si se utiliza bien el tiempo, el operador es experimentado y hay una buena administración, entonces el trabajo es eficiente. Para este asunto de la administración, siempre se toma el valor de 1, suponiendo de que siempre va a haber una buena administración. No se puede aceptar una mala administración.
Así que el factor de eficiencia tendría que ser la multiplicación del factor tiempo por el factor operador. Y eso tendría que darnos el factor de eficiencia E. Eso vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Hablemos de la selección de los equipos. Entonces, dependiendo del tipo de obra, nosotros tenemos que ya ir planificando los equipos que se requieren. Entonces, hay que considerar algunos factores antes de decidir el tipo de equipo que vamos a usar. ¿Qué cosas se tienen que considerar? Primero, las características de la obra, la potencia del motor que se requiere y lo que se puede encontrar en el mercado. Hablemos de las características de la obra. Magnitud. La magnitud se refiere a qué tan grande es la obra. ¿Sí? ¿Qué tan grande es la obra? Ahora, ustedes han visto que, por ejemplo, cuando se ha hecho esta nueva vía que va al Valle Alto, ¿cuántas motoniveladoras creen que han trabajado ahí? ¿Pueden tener alguna idea? ¿Mm? Por lo menos más de 10 motoniveladoras han trabajado, ¿no? Y a eso se llama formar frentes de trabajo. Entonces, si formamos frentes de trabajo, que está compuesta por decir de 2 motos, 4 aguateros, 8 volquetas, 2 excavadoras y demás, se puede asignar el trabajo en diferentes tramos y cada frente tiene como responsabilidad realizar la ejecución en diferentes tramos del camino. Pero eso es si es que es una obra lo suficientemente extensa, ¿no? Ahora, si se tiene, por decir, un alcantarillado que tiene como 5 kilómetros de tubería, entonces es muy difícil que una sola retroexcavadora pueda terminar rápido el trabajo de excavación. Puede que se necesiten más equipos donde pudieran empezar de diferentes partes y hacer un avance más rápido. Entonces, hay que ver el tamaño de la obra, ¿sí? Y también el tamaño de la obra puede ayudarnos a ver si conviene alquilar o comprar el equipo. ¿En qué casos convendría comprar el equipo? ¿Mm? ¿Qué se imaginan ustedes? Cuando las obras son grandes, sí. Eso, las obras son grandes. Porque quizás en todo el trabajo que vas a pagar de alquiler, pudiera significar casi la mitad o más del costo del tractor. ¿Sí? Entonces mejor comprarlo, ¿no? Porque el mismo trabajo va a pagar por lo menos la mitad del tractor y la otra mitad tú puedes financiar. Y es una herramienta que se va a ir pagando a medida que vaya trabajando, ¿no? Pues en obras pequeñas, lo más práctico es alquilar, ¿sí? Así que no te preocupas del mantenimiento, ni de los salarios, ni de los sueldos del operador, ni todo lo que involucra el tractor. Simplemente se paga el alquiler. O a veces cuando la obra es lo suficientemente grande y no hay mucha disponibilidad de maquinaria, se puede también alquilar y a la vez comprar o utilizar maquinaria propia. Entonces, se puede alquilar maquinaria de apoyo, que puede ser por tiempos cortos, a fin de poder ejecutar los trabajos que sean más eficientes. Bien, voy a hacer una pausa acá y saben que hay algunos que entran
y tienen nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que se llama iPhone y esa persona va a colocar presente. Entonces, esa persona no va a tener asistencia, ¿ya? Entonces, si voy a ver un nombre extraño como iPhone u otra cosa, lo voy a retirar del curso, ¿ya? Es importante que entren con sus nombres porque yo conozco a todos, ¿no? Bien, entonces, eso con respecto a la magnitud, ¿no? Hablemos acerca de la ubicación. Puede ser de que la obra sea en el campo o puede ser que sea en la parte urbana. Ustedes saben de que si es en la parte urbana, ¿qué tipo de máquinas nos convendría usar si es en la parte urbana? ¿Mm? Máquinas con llanta, Inge. Sí, máquinas con llanta. ¿Qué más? Tal vez tractores pequeños, ¿no? Porque tal vez se tiene que hacer el trabajo en una calle donde hay casas y un tractor grande no se puede movilizar tanto como un tractor más pequeño. Entonces el tractor pequeño es el que puede movilizarse, ¿no? Más fácilmente puede maniobrar, ¿no? Pero un tractor grande es difícil, hasta podría golpear paredes, golpear árboles y cosas, ¿no? Que tengan los vecinos cerca, destruir aceras. Entonces hay que pensar en dónde está ubicada la obra. Pero si es en el campo y es de gran magnitud, entonces conviene llevar tractores oruga, máquinas grandes, donde se puedan mover con libertad, ¿sí? Hay también excavadoras que tienen ruedas neumáticas y excavadoras con oruga. Entonces hay que pensar también si va a poder trabajar en el lugar este tipo de equipos. Hay que ver el asunto climatológico, las lluvias, la disponibilidad de combustibles, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden analizar cuando se va a utilizar un tractor y la ubicación puede dar una buena orientación para tomar decisiones. También es importante las características del terreno. Aquí habla acerca de la geología. ¿Qué cosas podríamos encontrar en el subsuelo que podrían dificultar el movimiento de tierras? ¿Qué se imagina? Nivel freático. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos encontrar en el subsuelo que puede dificultar el movimiento de tierras? Uno, el agua, ¿no? Nivel freático. Rocas. Eso, la roca. Y pudiera haber, Suelos pantanosos, sí. ya, pudiera haber, gracias Oliver, pudiera haber roca, ¿no? En forma de grava, cascote, aluvión y demás. O podría haber ripio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Rocas grandes de este tamaño, ¿no? Pero pudiera haber otro tipo de formaciones geológicas como placas, ¿no? O sea, quizás rocas muy antiguas que por presión y temperatura el suelo a lo largo de los siglos se ha solidificado y se ha convertido en roca. Y al final, aunque digamos 2 metros abajo del suelo es tierra, sí, de la superficie 2 metros abajo es tierra normal, pero a partir de los 2 metros hay una placa de roca.
¿sí? Que tiene un gran espesor. Y es todo una placa, ¿no? Ni siquiera es un pedazo, ¿no? Sino una placa, ¿no? Por ejemplo, cuando estas personas que han empezado a limpiar y canalizar mejor el río Taquiña debido a las inundaciones y todo eso, se han encontrado con rocas, ¿no? Y tremendas rocas donde han tenido que utilizar explosivos para sacar, ¿no? Entonces, ¿cómo han llegado esas rocas ahí? Es que se han formado, ¿sí? Con el paso de los siglos, los materiales arcillosos y demás se han empezado a solidificar, ¿no? Han debido ver lo que es el ciclo de la roca, ¿no? Así como hay ciclo del agua, también hay el ciclo de la roca, ¿sí? Entonces la roca también tiene su ciclo. La roca se vuelve tierra, por decir así, y después esa tierra se vuelve roca. Pero el ciclo de la roca es más complejo, ¿no? No es como del agua, ¿no? Sino que puede pasar de roca sedimentaria, puede pasar a suelo, de suelo puede pasar otra vez a roca sedimentaria, de sedimentaria puede pasar a roca metamórfica y después podría pasar eso a suelo también. O sea que el ciclo de la roca es un poco más complicado, pero es un ciclo que a lo largo de los siglos se va produciendo, ¿no? Entonces es bueno eh, hacer un estudio de suelos cuando se va a iniciar una obra y hacer un estudio geológico. Es muy importante. Porque uno podría pensar, vamos a construir un alcantarillado y ¿para qué voy a hacer un estudio de suelos si no voy a construir fundaciones? No voy a construir zapatas y ¿para qué quiero un estudio de suelos, no? Bueno, eso es para tener por lo menos el perfil litográfico, para saber por lo menos de la superficie a 4 o 5 metros qué cosa hay, ¿no? ¿Qué tipo de suelos hay? Hay roca, hay arena, grava, arcilla, limos, el nivel freático, a qué profundidad está. Entonces, todo eso nos ayuda a que podamos determinar el tipo de estrategia que vamos a seguir al elegir la máquina. Si encontramos roca a los 2 metros y tenemos que cavar hasta 3, ¿qué tipo de maquinaria vamos a conseguir o presupuestar? Para la excavación con roca, ¿qué vamos a hacer? ¿O no se puede excavar roca? Combo y cincel. Picota. Muy Hay bien, unas ¿no? perforadoras, Inge, ¿eso funciona? Eso se llaman los percutores neumáticos, ¿no? Eso funciona para colocar cargas explosivas. Pues la idea de hacer la percusión es hacer un orificio con cierta profundidad y colocar cargas explosivas. La última sección de esta materia vamos a hablar de las voladuras y vamos a hablar del cálculo de explosivos y vamos a hablar también de las técnicas para ubicar los explosivos y los tipos de explosivos que hay. Eso vamos a avanzar también en este curso, ¿no? Al último, pero va a ser eso. Entonces, hay también, ustedes han visto que a las retroexcavadoras, en vez del balde, le colocan los martillos neumáticos. ¿Sí? ¿Han visto eso? Incluso hasta la excavadora tiene eso. Entonces, la retro hace fuerza, golpea el martillo y puede romper rápidamente la roca y después se puede sacar con un tractor oruga o se puede sacar con la misma excavadora, ¿no? Así que eso también es importante para elegir el tipo de maquinaria. Hablemos acerca de la potencia del motor, ¿sí?
Entonces, un motor más pequeño, entonces tiene, claro, puede trabajar todo el día un motor más pequeño, pero si el trabajo es arduo, entonces puede ocurrir un mayor desgaste de la máquina. Y también la productividad es menos. Pero si el trabajo es grande, conviene que existan o se consigan tractores también más grandes. Es como cuando uno quiere viajar y fíjense, ¿no? Hay estos autos grandes, ¿no? V8, ¿no? ¿Por qué tanto, no? Porque son para viajes, ¿no? Tienen motores fuertes que pueden soportar viajes prolongados y mantener la potencia, pero un auto pequeño en viajes largos se hace tiras, ¿no? Con el tiempo. Así que la potencia también es importante y depende del tipo de trabajo y la magnitud también que éste tenga. Otro asunto que puede influir en la potencia del motor es la resistencia a la rodadura. Y esto es importante, ¿no? Así que lo vamos a leer, la resistencia a la rodadura. A ver, Betsy, ¿estás ahí? Pérez. Sí, buenas tardes. Hola, ¿puedes leerlo, por favor? Ya, resistencia a la rodadura. Es la fuerza que opone la superficie del camino al movimiento de las ruedas. El vehículo no se moverá mientras esta fuerza no sea vencida. Los factores que producen la resistencia al rodado son el peso que actúa sobre las ruedas, la fricción interna, la flexión de los neumáticos y la penetración de los neumáticos en el terreno. Esta resistencia es medida en kilogramos de fuerza de tracción. La resistencia al rodado afecta a todas las máquinas de ruedas, no así a los tractores de orugas, porque estos se mueven sobre sus carriles de acero, donde esta resistencia es causada únicamente por fricción interna, por lo cual tendrá un valor constante. Bien, gracias, Betsy, ¿no? Entonces, esto se refiere a la fricción de contacto que existe entre las ruedas y el suelo. Cuando un terreno no está conformado, bien conformado y mucho menos compactado, hasta cuando uno camina, pues se entra el zapato, ¿no? Alguna vez les ha debido pasar eso, pisar un montón de tierra que no está compactada y se entra el zapato, ¿no? Entonces, en el caso de las máquinas que son pesadas, las ruedas tienden a entrar o hundirse en el suelo que no está firme. Y eso hace que la resistencia a la rodadura haga que el tractor o la máquina tenga que trabajar más. Ya les había puesto, es como jugar fútbol de playa, ¿no? ¿Tienen idea de qué tan difícil es jugar fútbol de playa? Podría ser más fácil. No. No, ves, de mucha más resistencia, ¿no? Porque los mismos pies se unen, la pelota no rueda tanto. O sea que la resistencia a la rodadura es algo real. Y es algo que influye también en la potencia y también influye en la productividad de los equipos. Bien. Vamos a ver también la resistencia al rodado en cuesta, ¿no? Esto ya es bastante obvio. Cuando un tractor o un equipo pesado está subiendo una cuesta, obviamente que el peso mismo del equipo presenta una fuerza que se opone a su movimiento. Es la misma idea que cuando uno maneja bicicleta en una subida. Entonces uno ya empieza a sentir, ¿no? Que el mismo peso ya le impide seguir avanzando. Así que tiene que hacer un mayor esfuerzo.
para poder vencer esta fuerza y seguir adelante. Vamos a ver una regla con respecto a esa resistencia, ¿no? A ver, Vanessa, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Resistencia al rodado en cuesta. Resistencia al rodado en cuesta. La inclinación del terreno produce una fuerza paralela a la dirección de avance del vehículo, debido a la fuerza de gravedad que actúa sobre el mismo, que puede ayudar o dificultar su movimiento. Cuando el vehículo se mueve cuesta arriba, el efecto de esta fuerza se traduce en mayor demanda de potencia. Si se mueve cuesta abajo, el efecto será una disminución de la potencia requerida. La resistencia al rodado en cuesta tiene un valor estimado de 10 kilogramos sobre toneladas por cada 1% de inclinación. Tendrá signo positivo si el vehículo se dirige cuesta arriba. Si está de bajada, tendrá signo negativo. Eso. Por cada 1% de inclinación hay 10 kilogramos por cada tonelada que se opone, ¿no? Entonces ese es un factor aproximado, ¿no? Que nos puede ayudar a tener una idea del efecto que tiene las pendientes en la productividad y eficiencia de los tractores. Aquí hay una tablita que nos habla de la resistencia a la rodadura. Miren, en un terreno duro y llano, no cede por efecto del peso, ¿no? En firme con ligeras ondulaciones aumenta esto. Arcilla dura y malas condiciones, donde la rueda se entra, empieza a causar mucha pérdida, ¿no? Tierra blanda, donde la rueda se entra hasta 15 centímetros, hay mucha pérdida. Y muy blanda, barriales o arenales, es bastante la pérdida, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Bien, otro factor que se toma en cuenta en la productividad es la oferta del mercado. ¿Qué es lo que se tiene en el lugar? ¿No? Entonces, si uno va a alquilar equipo, tiene que ver si puede disponer del equipo que va a alquilar en el lugar donde va a trabajar. Casi en todo lugar existen las retroexcavadoras, ¿no? Uno puede encontrar, ¿no? Estos equipos donde sea, pero no siempre va a encontrar, por decir, un camión aguatero o un cisterna, o tal vez una motoniveladora, o peor aún, un rodillo compactador. Entonces tiene que ver dónde va a encontrar esto, ¿no? Y la cantidad también, ¿no? Que se requiere. Entonces tiene que tomar en cuenta estos factores si quiere poder obtener una mayor productividad, ¿no? Bien. Pasar esto. Hablemos de otro asunto del plazo de ejecución. Entonces, lo que se quiere siempre es terminar los proyectos dentro del plazo estipulado. Entonces, cuando no se cumple dentro de un plazo, eso significa directamente pérdidas económicas. Ya habíamos hablado de cuánto es la multa por día en un contrato, según los gobiernos municipales autónomos. ¿Cuántos son más o menos las multas? ¿Dónde está Cristian? Depende de cada proyecto. Ya, el porcentaje, ¿cuánto es?
que yo tengo entendido es, a lo que he leído en los DBC son el 1% las multas en función del retraso que tienen. El 1% del total del proyecto, o puede ser el 1% de cada planilla, dependiendo de eso. Por lo general es el 1/1000 por día, pero no por día de Sí, atraso. por ¿Sí? No 10. es, ni siquiera es por semana, ¿no? Por día. Entonces, es bastante, ¿no? Las multas. Y cuando pierdes hasta el 20%, hay rescisión de contrato. O sea que no es nomás hacerse multar, ¿no? Todo el tiempo. Hay rescisión de contrato, ¿no? Y eso ya es una cuestión legal donde siempre vas a salir perdiendo, ¿no? Bien, entonces, a fin de poder mantener los plazos, es importante contar con el número de máquinas a fin de que ellas puedan trabajar y cumplir con el tiempo asignado. Pero tampoco significa que vas a alquilar tantas máquinas que el costo del alquiler se va a disparar y al final vas a trabajar para pagar solamente los alquileres y no vas a ganar nada, sino que es necesario planificar. Para eso tienes que tener un plan de ataque y un cronograma de utilización de equipo. Porque las máquinas te cobran por hora, ¿no? Te cobran por hora. Hay el costo productivo, como ya les dije, y el costo improductivo. O sea, por más de que la tengas la máquina y no la hagas trabajar, tienes que pagar un costo improductivo. ¿Sí? Que no es como el costo de alquiler, pero sí es un costo improductivo. Para eso es importante tener un plan de ataque o de ejecución de la obra. Cuando hablamos de un plan de ataque o ejecución, nos referimos a cómo vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Tenemos que tener una idea del trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un pavimento rígido y la calle, por decir, tiene 12 metros, entonces obviamente vamos a empezar a vaciar una mitad y después vamos a vaciar la otra mitad. Y para no trancarnos, porque el pavimento tiene que secar o endurecer por lo menos durante un mes, vamos a vaciar en una calle hasta cierto lugar y de ahí vamos a empezar a la otra a fin de no cerrarnos. Y de esa forma vamos a ir vaciando sistemáticamente como para que el camión pueda tener acceso a todos los rincones y podamos vaciar. Entonces, eso ya es una estrategia, ¿no? De trabajo. Entonces, imagínense que se les presenta esta obra. Hay un sistema de alcantarillado que está en funcionamiento y les piden cambiar un tramo. Sí, simplemente cambiar un tramo que está mal y les piden cambiar ese tramo y el sistema de alcantarillado está en funcionamiento. Y ese tramo, por decir, tiene como unos 250 metros y abarca como 3 o 4 cámaras. Entonces, ¿en cuánto tiempo se podría construir eso? A ver, simplemente un aproximado. ¿Cuánto tiempo se imagina? Cavar y tender y construir 4 cámaras y tender, por decir, 300 metros lineales de tubería. ¿Cuánto tiempo ustedes le calculan eso? 4 cámaras y 300 metros de tubería. Excavación, tapado y todo eso. Una idea, a ver, un número de tiempo. A ver, Jessica, ¿tú qué haces propuestas? No, 35 días y Ya, un mes. Me parece razonable, ¿no? Aunque un poco largo, ¿no? Ya, un mes pónganle. Ahora, ¿ustedes creen que sería buena idea pedir a la gente que deje de usar
el alcantarillado un mes hasta que terminemos la obra, así como bloquear una calle, decir se está construyendo, no usen, ¿creen que sea apropiado? ¿Se va a poder? ¿Es realista hacer eso? Entonces, ¿cómo vas a cambiar ese tramo que está mal? Pero si ese tramo ya está mal, no creo que esté en funcionamiento, Inge. Está en funcionamiento, Jessica, ¿no? Porque no es todo el alcantarillado que está mal, solo ese tramo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese tramo si está en funcionamiento y no podemos parar, ¿no? Aunque tú les digas no usen, pero eso es poco realista, al final van a seguir usando, ¿no? Y al momento de estar trabajando van a salir las cosas que tienen que salir nomás del alcantarillado y va a ser todo un problema, ¿no es cierto? Así Creo que, que dime, Jessica, nada, Inge. así Bypass que, meter. así que tenemos que tener una estrategia. Entonces, lo que se hace, por lo general, se construye el tramo al lado del tramo que está defectuoso, ¿no? Se puede utilizar agotamiento. ¿Saben qué es, no? El agotamiento. A ver, Pablo, ¿sabes qué es la excavación con agotamiento? No, ingeniero, no. Caramba, materiales de construcción, muchacho. A ver, ¿qué es con agotamiento? Eric. Ariel, ¿qué es excavación con agotamiento? ¿Mm? Jessica Alejandra, ¿sabes qué es con agotamiento? ¿Qué haces precios unitarios? Dice excavación con No, con agotamiento. A ver, Cristian, explicarles a tus compañeros qué es excavación con agotamiento. Igual no tengo un concepto claro, Inge, pero normalmente lo que una vez ejecutamos era cuando hicimos un bypass nomás, un desvío de la tubería existente para ejecutar el tramo. Cuando hay excesiva cantidad de agua, Inge, y se necesita extraer toda esa agua mediante un bombeo. Eso es, muy bien, Jessica Alejandra. Entonces, si es agua, se puede utilizar una bomba, ¿no ve? Hay esas bombas, ¿cómo se llaman estas bombas? Bombas de riego, pero tienen otro nombrecito que ya me he olvidado. Se utiliza las bombas normales, pero si son lodos, se utiliza una bomba de lodos, que va sacando el lodo a fin de que no te inundes, ¿no? Con el trabajo. Entonces lo que haces es construir la red al ladito de la red defectuosa, haciendo el agotamiento si es necesario. Haces la conexión aguas abajo de la nueva cámara con la cámara antigua, haces una conexión aguas abajo y cuando ya esté todo listo, recién haces la nueva conexión aguas arriba. ¿Sí? Entonces, ahí ya empieza a funcionar el nuevo sistema y después anulas, ¿no? El sistema antiguo y de esa forma solucionas. Esa es una estrategia. Más o menos como decía su compañero, ¿no? Hacer algo paralelo y sacar, ¿no? Eh, lo que está ahí perjudicando. Pero esa es una estrategia, ¿no? Así que si vamos a utilizar maquinaria y vamos a usarlo de forma eficiente, tenemos que tener una estrategia, un plan de cómo vamos a trabajar, tener ya la idea, ¿no? Así que eso nos ayuda bastante, ¿no? A que el rendimiento y la eficiencia
pueda beneficiarnos. Para eso, esto es algo parte del proyecto fundamental. Vamos a hablar esto en el proyecto. Y también en el proyecto vamos a hablar del cronograma de ejecución o de utilización del equipo. Entonces, eso significa en qué momento tiene cada máquina su plan de trabajo, en qué momento tiene que presentarse y en qué momento tiene que descansar y cuándo tiene que volver. Porque cuando tienes un cronograma, claro, puedes saber el número de volquetas que tienes disponibles y cómo distribuirlas a lo largo del trabajo. Puede que tú pienses que necesitas 10 volquetas, pero haciendo un buen plan de trabajo o un cronograma, te das cuenta que solo es suficiente 5, porque puedes distribuirlas mejor. Entonces eso ayuda a ahorrar, ¿sí? Entonces el cronograma es fundamental, ¿no? Y eso vamos a aprender a hacer y va a ser parte del proyecto. Otro punto que será parte del proyecto es el costo, ¿sí? Pero no vamos a hablar aquí del costo de la obra, sino el costo que involucra el movimiento de ese equipo, porque ese movimiento tiene un costo. Tienes que pagar combustible o si no alquiler y todo eso, y eso es un gasto. Así que tienes que saber cuánto te va a costar y en algún momento, bueno, sabes cuánto te va a costar cada máquina y cada cuánto tiempo y cómo el dinero va a ir saliendo. Entonces, en algún momento tú puedes hacer un seguimiento y ver si te está empezando a disparar algunos precios para cierto porcentaje de avance del proyecto. Puedes tomar medidas. ¿Por qué este tractor me está costando tanto si solo debería costar tanto? Entonces hay que analizar y corregir las cosas que sean necesarias. Así que eso nos permite hacer una administración eficiente, ¿sí? Y podemos hacer un control estricto o riguroso de los gastos. Y eso es el objetivo, ¿no? De la ingeniería. Dentro de los costos de los equipos están los costos fijos. Entonces, estos costos fijos son costos que solo por el hecho de tener el equipo ya te involucra gastos. Por ejemplo, los que tienen movilidades, ¿qué es lo que tienen que comprar para las movilidades cada año? ¿Sí o sí? El seguro, el SOAT. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros gastos hay? ¿Uses o no uses? La depreciación de un equipo o ¿No? los intereses. Uses o no uses el auto, ¿qué cosa más hay que pagar? Impuestos. Impuestos, ¿no? La roseta, impuestos. La roseta, ¿no? De inspección técnica, aparte del SOAT. O sea, solo por el hecho de tener el auto, tienes que pagar eso. Y si tu movilidad tiene gas, ¿qué cosa más tienes que pagar? Uses o no uses. Si tendría auto, hablaría, sí. Yo solo manejo, dice. Se paga pues la roseta también técnica del gas natural y tienen que hacer una inspección cada 5 años, ¿no? O sea que si no tienes esa roseta del gas actualizada, no puedes cargar gas. Tienes que actualizar cada 5 años, hacer una revisión en un taller de gas, ¿no? Del equipo o del auto, ¿no? Entonces, en el asunto de los tractores también hay lo que son los impuestos, eh, amortización, depreciación. Amortización se refiere a que tú puedes sacar el equipo a crédito o lo has comprado, pero la obra no termina de pagar el equipo y poco a poco se va pagando a medida que vas agarrando obras, vas amortizando el costo, ¿no? Y el equipo también se va depreciando, o sea que cada vez también va perdiendo su costo
Y vamos a ver que los equipos tienen una vida útil económica, ¿ya? No de trabajo, sino económica. Y los seguros y otros impuestos que en Bolivia no hay tanto, pero eso hacen de que se tengan costos fijos, aunque no uses, ¿no? El equipo, pero sí tienes que ir pagando. Ahora, los costos directos son costos cuando el equipo empieza a funcionar. Combustible, lubricantes, filtros, neumáticos. Tienes que pagarle al operador, al mecánico. Tienes que Repuestos. repuestos y bueno, una serie de cosas, ¿no? Que solo por Bueno, hacerlo funcionar, o si el motor es muy grande, le das una acelerada y se va al almuerzo, desayuno, cena, ¿no? Así que todo eso va directamente con el costo, ¿no? Bien. Gastos generales, ¿no? Eso se refiere a gastos administrativos. Entonces, hay gente que ayuda a mantener el equipo y hay que pagar, ¿no? La utilidad, pues es lo que ganas. Y los impuestos es porque el gobierno, los municipios quieren siempre un pedazo del pastel y tienes que darle, ¿no? Eso es por ley, ¿no? El IVA, el IT, el IVA es como el 14%, ¿no? Y el IT es el 309%, ¿no? De los ingresos. Son cosas que sí hay que pagar, ¿no? Bien, aquí está la tabla de volumétrica. Y después vamos a empezar a hablar acerca de la productividad, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar después acerca del tractor oruga. Bien, hasta aquí ya tenemos suficiente. Y ¿saben qué? No sé si ustedes se han dado cuenta, según el nuevo plan de estudios, la materia de maquinaria y equipo de construcción solo se pasa una clase por semana. ¿Se han dado cuenta? Sí, sí, ingeniero. Bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Así que vamos a ver todo lo que se pueda, ¿no? Transportes, creo que se está pasando 2 veces a la semana, ¿no? Pero me parece que es más importante maquinaria que transportes, ¿no? Así que me parece un poco contradictorio, ¿no? En fin, así que vamos a avanzar todo lo que se pueda y vamos a ver el asunto de las productividades. Les había dicho que esta materia, eh, un 50% es teórica, ¿ya? Pero el otro 50% es práctica. O sea que tenemos que conocer bastante de teoría para poder hacer práctica. Pero los exámenes, los repasos que vamos a dar, van a ser estrictamente prácticos. No hay nada teórico. Todo es ejercicios, ¿ya? Pero ejercicios donde involucra bastante criterio. Entonces, para adquirir el criterio tienen que estar bien atentos, pensar, ver el asunto teórico, imaginarse y escuchar atentamente en clases, y eso les va a permitir tener un poco de criterio y ustedes mismos lo van a ir desarrollando y van a poder resolver algunos ejercicios que no son difíciles, pero implica que nos demos cuenta de algunas cosas, porque solamente son sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, nada más. No hay otra cosa más en esta materia, ¿no? Y todavía vamos a usar planillas, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos adquiriendo ese criterio que vamos a necesitar, ¿no? Así que eso va a ser importante que ustedes puedan desarrollar y de seguro no van a tener ninguna dificultad, ¿no? Para poder resolver los ejercicios. Entonces, a partir de la siguiente semana,
vamos a hablar acerca de las productividades de los equipos. Y es bueno empezar a señalar algunas cosas para que puedan resolver. Les voy a pasar el texto en esta semana y mi consejo es de que si no lo pueden imprimir, porque es una buena idea imprimirlo, por lo menos aprendan a ubicarse bien, porque yo les digo que aquí en la pantalla o en el celular o en su computadora, ir con el Word, ¿no? Con el Adobe página tantos, más arriba, más abajo, es difícil ubicarse. Pero si ustedes van a tener el texto impreso, entonces pueden hacer marcas, pueden escribir cosas ahí en el texto y eso les va a ayudar bastante, créanme. ¿Sí? Con el tiempo que estoy en esta materia, creo que eso es la mejor opción. Porque yo voy a ir, como conozco el texto, voy a ir a esta tabla, voy a ir a la otra, y en el Word o en el Adobe no se van a ubicar, ¿no? Ni dónde están parados. Se van a perder, ¿no? Pero si logran ubicar en el texto físico, ahí ponen una marca, un redondo, anotan cosas, de ahí yo voy a ir a otro lado, ustedes también siguen en el texto impreso, van rayando, y cuando tengan que resolver sus ejercicios, rápidamente van a poder encontrar lo que están buscando. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Así que les sugiero, por favor, que si pueden, imprímanse el texto. Lo voy a subir al grupo. Voy a crear ahora un grupo de maquinarias que ustedes se van a poder inscribir y les voy a pasar el texto, ¿ya? Para que ustedes lo impriman y puedan hacer sus anotaciones, que es fundamental, ¿sí? Bien, saquemos una evidencia, por favor, pueden prender sus cámaras. Inge, una pregunta. El texto que está manejando usted es, ¿ya es una versión actualizada o es la misma del 2006? Creo que es la versión del 2006. No he encontrado la versión actualizada. Tal vez tú tienes. No, Inge, Ya. la del 2006 nomás. Sí, pero no necesitamos otra, ¿no? Hasta donde he visto, esta versión 2006 es suficiente. ¿Ya? A ver, denme un momento. Prendan sus cámaras, por favor. Voy a sacar la foto. A ver, voy a sacar la foto. Algunos que medio que ha salido chascoso, algunos, pero no importa. Bien. Bien, jóvenes, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Ya tenía una duda. En la parte que nos dijo que teníamos que tomar como 1%, ¿dónde está? Era en el, sí, el factor de eficiencia, ¿no sería 0.75? No. Vamos a tomar que para sacar el factor de eficiencia hay que multiplicar el factor tiempo con el factor de operador. ¿Sí? Factor de operador habíamos dicho que era 0.83. ¿Sí? Y el factor de operador, el factor de tiempo 0.83 y el factor de operador habíamos dicho 0.9, ¿no?
Y si multiplicamos, ahí nos da el factor de eficiencia. Eso vamos a verlo. 0.8. Ya. Esa multiplicación lo vamos a hacer para sacar el factor de operación, ¿ya? O el factor de eficiencia. Eso vamos a verlo luego. ¿Sí? Ah, es que 0.83 por 0.9, Inge. O por 0.8 es creo, ¿no? Me sale 0.747. Está bien. Ese es el factor de eficiencia promedio. O sea que esa es la eficiencia en la productividad que se va a tener en el equipo. ¿Sí? Y después eso hay que agregarle el factor de altura, ¿no? Eso va a hacer de que el equipo trabaje menos. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, jóvenes. Quedamos Gracias, Inge. acá. Nos vemos.